Julián era lo que muchos llamarían un hombre de éxito. Era un profesor universitario respetado, de esos que caminan por los pasillos con la espalda erguida y reciben el saludo afectuoso de colegas y alumnos. Tenía una vida que parecía, desde fuera, una vasija llena de leche fresca, lista para alimentar sus días de vejez. Vivía con Marta, su esposa de toda la vida, una mujer amable y cariñosa que lo amaba profundamente. Llevaban 20 años juntos. No tenían hijos, pero su hogar era un refugio de paz. Era una casa que habían comprado juntos, ladrillo a ladrillo, con el esfuerzo de sus manos y sus ahorros. En esa casa se respiraba el aroma a café por las mañanas y el silencio respetuoso de dos personas que se conocen tan bien que no necesitan palabras para entenderse. Un día, como de costumbre, Julián se encontraba en la universidad saliendo de un turno de clases. Fue entonces cuando conoció a Sofía. Ella era una estudiante de posgrado, joven, inteligente y con una belleza que parecía iluminar el lugar. Julián, que siempre se había enorgullecido de su lógica y su integridad, sintió que una chispa se encendía en su interior. Al principio fue solo un pensamiento pequeño, como una mosca que intentas espantar. Pero Julián, en lugar de alejarlo, empezó a alimentarlo. Se decía a sí mismo, me lo merezco, la vida es corta, he trabajado mucho y ahora me toca un poco de suerte. Empezó a contarse una historia en su cabeza para justificar lo que sentía. La realidad de su matrimonio sólido empezó a parecerle aburrida frente al brillo de lo nuevo. Vivieron un romance intenso, escondido en cafés lejanos y miradas cómplices tras los libros de la facultad. Julián se sentía como un adolescente. Comenzó a hacer deporte, a ciudar su alimentación, asistía a fiestas junto a su nueva pareja. Era un hombre lleno de vida, y el brillo se notaba en su cara. A los pocos meses de iniciada la relación, Sofía quedó embarazada, lo cual fue una inyección de felicidad para Julián, ya que no tenía hijos. En ese momento tuvo que tomar una difícil decisión. Podía elegir el camino de la responsabilidad y la honestidad, sentarse con Marta y enfrentar el dolor de su error, o podía elegir el sendero que brillaba con la promesa de una nueva juventud y una familia que nunca tuvo. Julián eligió el brillo. Dejó a Marta. Fue una ruptura limpia pero devastadora. Marta no gritó, no le lanzó reproches, lo miró con una tristeza profunda, con esa mirada de quien ve cómo se destruye una obra de arte que demoró años en ser creada. Julián se fue de la casa, dejando atrás los muebles, los recuerdos y la paz, llevándose solo su maleta y su nueva ilusión. Al principio, todo fue como un sueño. Julián se sentía joven de nuevo. El bebé nació y por unos años los parques y los pañales llenaron su tiempo. Se sentía orgulloso, admirado por otros que veían en él a un hombre que había vencido al tiempo. Pero los sueños que no se trabajan sobre la base de la verdad a veces terminan pudriéndose. El tiempo, querido amigo, es un juez que no acepta sobornos. Pasaron los años. Julián se jubiló. Ya era un hombre mayor. Su cuerpo, que antes era ágil, empezó a encorvarse. La diferencia de edad en la pareja, que al principio era una chispa, se convirtió en un abismo. Ella estaba en la plenitud de su vida, con ganas de viajar, de salir, de crecer. Él, en cambio, empezó a necesitar el silencio, la sopa tibia y el descanso. La enfermedad llegó sin avisar, como llegan las estaciones. Sofía, que lo amaba en su fuerza, no supo cómo amarlo en su debilidad. Las discusiones se volvieron constantes. El dinero, que antes parecía sobrar, se iba en tratamientos y en un ritmo de vida que Julián ya no podía sostener. Al final, la relación se rompió. Sofía se marchó con el hijo, ahora adolescente, buscando una vida que Julián ya no podía darle. Julián se vio solo, viejo, enfermo, y lo más triste, sin un hogar. Se dio cuenta de que había pasado años viviendo un paso por delante de la realidad, soñando con una vida perfecta mientras descuidaba las manos que realmente lo sostenían. Julián arrastrando sus pies cansados y una pequeña maleta a la vieja casa, aquella casa que seguía a nombre de ambos, porque en su huida él nunca se preocupó por los papeles, solo por su libertad. Llegó una tarde de otoño. El jardín estaba cuidado, las flores seguían ahí. Tocó la puerta con manos temblorosas. Cuando Marta abrió, el corazón de Julián dio un vuelco. Ella se veía serena.
Tenía algunas arrugas más, sí, pero sus ojos reflejaban la paz de quien no tiene deudas con su propia conciencia. Julián dijo con voz quebrada, «He vuelto. Estoy enfermo. Estoy solo. No tengo a dónde ir. Esta casa, tú sabes que la compramos juntos. Es mitad mía. Te pido, por favor, con toda la humildad que me queda, que me dejes quedarme. No te molestaré. Solo necesito un rincón y un poco de tu compañía». Julián apelaba a la justicia, al derecho legal, a la bondad que él sabía que Marta poseía. Pero Marta, después de un largo silencio donde solo se escuchaba el viento entre los árboles, le respondió con una calma que lo desarmó. «Julián», comenzó ella, «hace muchos años tú decidiste que esta casa ya no era tuya. No porque quitaras tu nombre de un papel, sino porque decidiste que la paz que aquí construimos no valía tanto como la aventura que buscabas. Tú tiraste la vasija al suelo y te fuiste esperando que el charco se limpiara solo». Julián intentó interrumpir, pero ella levantó una mano suavemente. Continuó Marta. «He vivido estos años en paz. Me costó mucho limpiar el dolor, sembrar de nuevo mi jardín y aprender a tomar mi sopa en silencio sin que me faltara tu voz. La casa puede que tenga tu nombre en un registro, pero tu presencia ya no tiene lugar aquí. Si necesitas el dinero de tu parte, venderemos la casa y te daré lo que te corresponde. Pero no puedo dejarte entrar. No es por rencor, Julián. Es porque mi tranquilidad no tiene precio, y tú eres el ruido que decidí sacar de mi vida para poder sobrevivir». Julián bajó la cabeza. En ese momento comprendió la lección más dura de su vida. Había corrido, creyendo que llevaba oro, pero al abrir las bolsas de su vejez, solo encontró piedras. Había despreciado la lealtad y la constancia por lo inmediato y lo brillante. Marta no fue cruel. Le ofreció una silla en el porche y un vaso de agua. Hablaron un rato sobre el tiempo pasado, como dos extraños que alguna vez compartieron un sueño. Luego, ella entró en su casa y cerró la puerta. Julián se quedó afuera, mirando el camino polvoriento, dándose cuenta de que la verdadera riqueza no está en lo que puedes exigir, sino en lo que has sabido cuidar. La enseñanza de hoy es simple, querido amigo. La vida no se derrama por los errores que cometemos, sino por las verdades que decidimos ignorar para alimentar nuestros deseos. No negocies con tu integridad, no cambies la paz de un corazón tranquilo por el brillo pasajero de una nueva ilusión. Porque al final del camino, cuando las fuerzas fallen y el sol se oculte, lo único que te sostendrá no será lo que ganaste corriendo, sino la limpieza de tu conciencia al cerrar los ojos cada noche. Recuerda siempre, algunos pasan la vida soñando con leche derramada, y otros aprenden a valorar cada gota del presente. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar qué es lo que realmente importa. Comenta si crees que Marta hizo lo correcto, o si consideras que debía haber pasado página y terminar sus últimos días al lado de Julián. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas nuestras próximas enseñanzas. Hasta pronto.